La vida cómoda y placentera que llevaba me hizo olvidar muy pronto los peligros que habían ocurrido en mis 2 anteriores viajes. Además, como estaba en la flor de la vida, lo que más me apetecía era estar en activo y hacer cosas. Así que una vez más, me proveí de las mercancías más raras y selectas de Bagdad, las transporté hasta Basora y allí me embarqué, junto con otros mercaderes amigos míos, hacia tierras lejanas. Ya habíamos tocado muchos puertos y hecho cuantiosas ganancias, cuando un día nos cogió en plena alta mar una terrible galerna que nos desarboló el barco y nos hizo perder el rumbo. El viento estuvo soplando durante varios días y cuando finalmente amainó, vimos que nos había arrastrado hasta la cala de una extraña isla. Habría preferido anclar en cualquier otro sitio que aquí, dijo el capitán con un dejo de preocupación en la voz. Tanto estas islas como las cercanas están habitadas por unos feroces y peludos salvajes que aprovecharán la más mínima ocasión para atacarnos. Y lo peor de todo es que cualquiera que sean las intenciones de estos pigmeos, lo aconsejable es no defendernos, ya que son tantos que si muriese uno de ellos, caerían sobre nosotros como una plaga de langostas y nos exterminarían en menos que canta un gallo. Estas palabras causaron una gran consternación entre los pasajeros del barco y no tuvo que pasar mucho tiempo para que comprobásemos que las palabras del capitán eran ciertas. En efecto, a las pocas horas apareció una gran multitud de espeluznantes salvajes cubiertos de un vasto pelaje rojizo que no levantaban ni 2 pies del suelo. Echándose al agua, rodearon nuestro buque. Profiriendo frases en una lengua que no entendíamos y agarrándose a todo lo que encontraban, ascendieron por ambos costados de la nave con una pasmosa agilidad y rapidez. Más que escalar, parecían volar. Podéis imaginaros la rabia y el miedo que nos invadieron cuando nos vimos rodeados por estas extrañas y peligrosas criaturas, con la agravante añadida de que no estaba en nuestro ánimo el presentarles batalla y de que éramos incapaces, además, de establecer un diálogo con ellos para saber sus intenciones. Sobre estas últimas, sin embargo, nos sacaron muy pronto de dudas. Desplegando las velas y levando el ancla, dirigieron nuestro barco hasta una isla cercana y un bote nos condujo a la playa. Luego, tomando posesión de la nave, regresaron a su lugar de procedencia, dejándonos indefensos en una isla que los marineros evitaban por razones que pronto conoceréis. Después de un cierto debate, tomamos la determinación de dejar la costa e internarnos en la isla, y así lo hicimos. Mientras caminábamos, encontramos algunas hierbas y frutas que nos sirvieron de alimento, ya que estábamos dispuestos a alargar nuestra vida lo más posible, pese a que estábamos convencidos de que nuestro fin estaba próximo. Habíamos andado unas cuantas horas cuando distinguimos en la lejanía lo que en un principio se nos antojó un espléndido palacio. Dirigimos hacia él nuestros cansados pasos
y cuando llegamos a sus inmediaciones vimos que en realidad se trataba de un alto castillo, reciamente construido. Empujando unas pesadas puertas de ébano, entramos en un patio, pero cuando nos dirigíamos hacia la puerta que daba acceso a la primera sala del castillo, nos quedamos paralizados de horror. A un lado del umbral había una enorme pila de huesos humanos y al otro lado una gran cantidad de asadores de carne. Temblorosos y vencidos por la desesperación, nos dejamos caer en el suelo y así permanecimos un gran rato sin hablar ni movernos. Se escondía ya el sol tras el horizonte cuando un tremendo ruido nos puso en pie de un salto. Era la puerta de la sala que se había abierto violentamente y por la que había aparecido un horrible gigante, tan alto como una palmera. Su piel era intensamente negra y en medio de la frente tenía un solo ojo que flameaba como si se tratase de un carbón ardiendo. Sus dientes, largos y afilados, contribuían a que cualquier sonrisa se convirtiera en una aterradora mueca, mientras que su labio inferior se colgaba tanto que casi le llegaba al pecho. Sus orejas, al ser muy parecidas a las de los elefantes, le cubrían los hombros. Completaban esta horrenda figura unas uñas parecidas a las garras de una feroz ave de presa. No es raro, pues, que esta inesperada aparición nos hiciera perder el sentido y nos dejara tendidos en el suelo como si estuviésemos muertos. Cuando finalmente volvimos en sí, el gigante estaba sentado frente a nosotros, observándonos atentamente con su único y espantoso ojo. Al poco rato, cuando creyó que ya nos había mirado bastante, se acercó a nosotros y alargando el brazo, me cogió por la parte posterior del cuello. Estuvo unos segundos mirándome por un lado y por otro, hasta que, convencido de que no era nada más que piel y huesos, me puso otra vez en tierra. Cogió al que estaba a mi lado e hizo con él la misma operación. Y así, de esta forma, le llegó el turno al capitán, a quien por lo visto consideró el más rollizo de todos nosotros, porque lo agarró con una sola mano y lo atravesó con uno de los asadores, procediendo seguidamente a encender un gran fuego que le sirvió para asar al desdichado marino. Concluida la comida, el gigante se echó a dormir, dando unos ronquidos que más bien parecían ensordecedores truenos. Durante toda la noche estuvimos temblando de terror, pero al romper el día, el gigante se despertó y se marchó, dejándonos en el castillo. Cuando nos cercioramos de que realmente se había ido, todos empezamos a lamentarnos por nuestro desgraciado signo. Lamentos que poco a poco se convirtieron en una barahunda de gritos desesperados. Aunque éramos muchos y el gigante solo uno, no se nos pasó ni siquiera por la cabeza la idea de matarlo. De todos modos, aunque hubiéramos tenido esa idea, habría sido realmente una ardua y laboriosa tarea. Así que no fuimos capaces de urdir ni un solo plan para liberarnos. Resignados a nuestro triste destino, pasamos el día yendo de un lado para otro de la isla y alimentándonos con las frutas que encontrábamos de paso. Cuando la noche estaba al caer, buscamos un sitio para dormir, pero al no encontrar ninguno, tuvimos que regresar al castillo. Ya era noche cerrada cuando se presentó el gigante, quien, dando muestras de ser de costumbres fijas,
se comió primero a uno de nuestros compañeros y luego durmió y roncó hasta el alba, y como había hecho el día anterior, se marchó dejándonos solos en el castillo. Nuestra situación nos parecía tan insostenible que varios de mis compañeros de infortunio pensaron seriamente que sería mejor saltar desde los acantilados y perecer en el mar que permanecer en actitud pasiva, esperando un final que en cualquier caso sería horrible. Enseguida traté de tranquilizarlos, diciéndoles que tenía un plan para escapar de la isla y evitar el tan temido final, sin conocerlo siquiera. Todos expresaron su deseo de ponerlo en práctica sin pérdida de tiempo. Les expliqué, pues, mi idea y al final añadí: escuchad, hermanos, todos sabéis que la playa está llena de gruesas ramas y de otros objetos de madera que las corrientes y las olas arrastran allí. Pues bien, construyamos con ese material varias balsas y escondámoslas en un lugar adecuado. Si el plan que os he explicado tiene éxito, podremos esperar pacientemente la llegada de un barco que nos saque de esta maldita isla. Pero si falla, no nos quedaría otro remedio que utilizar rápidamente las balsas, porque aunque frágiles, siempre tendríamos más oportunidad de salvar nuestras vidas con ellas que permaneciendo aquí. Todos estuvieron de acuerdo, así que pasamos todo el día construyendo balsas, cada una con una capacidad para 3 personas. A la caída de la tarde regresamos al castillo, al que poco después llegó también el gigante, quien, como ya era habitual, se comió a un miembro más de nuestra partida. La hora de nuestra venganza había llegado. Como hacía siempre, tan pronto terminó su horrible pitanza, se tumbó a dormir. Y ese fue el momento que aprovechamos 9 de mis compañeros más osados para levantarnos cautelosamente, coger cada uno un asador y ponerlo al rojo vivo en el fuego. Cuando empezamos a oír los primeros ronquidos atronadores, nos acercamos al gigante y a una señal convenida, todos a una le clavamos el asador en su único ojo, con lo que la sanguinaria criatura se quedó completamente ciega. Dando un terrible alarido, se puso en pie de un salto y empezó furiosamente a tantear el aire con los brazos, tratando de agarrar a alguno de nosotros. Tarea inútil, ya que en cuanto culminamos la hazaña, nos dispersamos todos en distintas direcciones y nos tendimos en el suelo, en lugares donde no era posible que nos pisara. Después de varias intentonas fallidas, el gigante se convenció de que no podría cogernos y empezó a buscar a tientas la puerta. Finalmente la encontró y salió por ella dando unos alaridos que helaban la sangre. En cuanto lo vimos salir, nos apresuramos a dejar el fatídico castillo y corrimos a colocarnos al lado de nuestras balsas, quedándonos a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Nuestra idea era que si a la salida del sol no veíamos rastro del gigante y no oíamos sus alaridos, los cuales, dicho sea de paso, se escuchaban cada vez más tenues y distantes en medio de la oscuridad, lo daríamos por muerto y podríamos permanecer en la isla sin riesgo alguno, con lo cual evitaríamos el peligro que supondría echarnos a la mar en unas frágiles balsas. Pero las primeras luces del alba nos mostraron el desmoralizador espectáculo de la llegada de nuestro enemigo. Siendo esta vista por sí sola bastante alarmante, todavía lo fue más cuando vimos que a este trío de gigantes
lo seguía toda una multitud de airados y amenazadores gigantes. Sin dudarlo un instante, nos subimos lo más rápidamente que pudimos a las balsas y remamos con todas nuestras fuerzas hacia el mar abierto. Los gigantes, viendo que se les escapaban sus presas, cogieron unas rocas de enorme tamaño y metiéndose en el agua, nos las arrojaron con tan buena puntería que todas las balsas, excepto la que me transportaba a mí y a otros 2 compañeros, quedaron aplastadas y totalmente destruidas. Sus tripulantes, sin que pudiéramos hacer nada por ellos, se ahogaron irremediablemente. De hecho, tanto mis 2 compañeros como yo nos las vimos y nos las deseamos para mantener la balsa fuera del alcance de los proyectiles de los gigantes, pero a fuerza de brazos pudimos finalmente llevarla a mar abierto. Ahora estábamos a merced de unos vientos y unas olas que día y noche nos empujaban de un lado para otro. No obstante, tuvimos suerte, porque a la mañana siguiente avistamos una isla en la que gustosamente desembarcamos. En la nueva isla encontramos deliciosas frutas que nos permitieron saciar nuestra hambre, y así, con el estómago lleno, nos tumbamos sobre la arena de la playa a descansar. De pronto un fuerte y sibilante ruido nos despertó. Sobresaltados, nos pusimos rápidamente de pie y vimos que procedía de una enorme serpiente que se acercaba a nosotros deslizándose sobre la arena. Tan rápido se deslizaba que apresó a uno de mis camaradas antes de que éste pudiese ponerse a salvo. A pesar de los gritos y la resistencia del desdichado, la serpiente lo ahogó primero con sus poderosos anillos para después engullirlo. Mientras esto sucedía, mi otro compañero y yo corríamos para encontrar un sitio en el que pudiésemos estar a salvo de este nuevo e inesperado peligro. Lo mejor que pudimos encontrar fue un árbol muy alto, al que subimos después de hacernos de una buena cantidad de frutas. Cuando llegó la noche, el sueño me venció, pero una vez más fui despertado por la terrorífica serpiente, la cual, después de estar un rato haciéndome oír su pavoroso silbido, reptó por el árbol y se tragó a mi dormido compañero, situado justamente debajo de mí. Al parecer, la serpiente se sintió satisfecha con su ración de comida, porque se alejó del árbol, dejándome ileso, aunque medio muerto de miedo. Cuando el sol hizo su aparición, bajé sigilosamente del árbol, con pocas esperanzas de escapar de la espantosa suerte que habían corrido todos mis camaradas. Pero la vida es hermosa, y yo estaba dispuesto a hacer todo lo posible para salvar mi pellejo. Estuve todo el día recogiendo frenéticamente ramas secas, cañas y espinos que fui atando en forma de haces, luego apilando fuertemente estos unos con otros, logré formar debajo de mi árbol una especie de tienda circular en la que penetré agachándome como si fuese un ratón huyendo del gato. No podéis imaginaros la espantosa noche que pasé, porque la serpiente volvió decidida a devorarme, pero al encontrarme con mi espinoso refugio, empezó a dar vueltas a su alrededor en busca de una entrada. En todo momento temí que la serpiente pudiese empujar y apartar algunos de los haces, pero por fortuna esto nunca sucedió. Y así, cuando llegó la luz del día, mi enemiga se retiró a su guarida desconcertada y hambrienta. De mí solo pudo decir una cosa: estaba más muerto que vivo.
Temblando de miedo y medio asfixiado por el emponzoñado aliento del monstruo, salí de mi tienda y me dirigí furtivamente hacia el mar. En esos momentos pensaba que sería menos doloroso quitarme la vida arrojándome desde la cima de los acantilados que pasar otra horripilante noche como la que había pasado. Pero al echarle un último vistazo al mar, vi algo que llenó mi corazón de gozo y alivio. Un barco. Sí, un barco que pasaba navegando a la altura de la isla. Empecé a dar estertóreos gritos y a agitar mi turbante hasta que logré llamar la atención de su tripulación. Enviaron un bote para recogerme y pronto me encontré a bordo, rodeado de un maravilloso grupo de marineros y mercaderes deseosos de saber de qué forma había llegado a esa desolada isla. Una vez que hube contado mi historia, me obsequiaron con las viandas más selectas que se podían comer en el bosque, y el capitán, viendo que mis ropas estaban hechas unos harapos, me regaló uno de sus chaquetones. Después de estar algún tiempo navegando y de tocar muchos puertos, llegamos por fin a la isla de Salahat, enclave comercial muy conocido por su importante tráfico de madera de sándalo. Me encontraba en cubierta observando cómo los mercaderes desembarcaban sus productos y cómo se disponían a venderlos o a intercambiarlos cuando se me acercó el capitán y me dijo: «Hermano, tengo aquí algunas mercancías pertenecientes a un pasajero que murió durante la travesía. ¿Podrías hacerme el favor de venderlas y así cuando me encuentre con sus herederos podré darles el dinero? Por tu gestión recibirás, desde luego, una parte de lo que se venda». Acepté de buen grado porque no me gustaba estar sin hacer nada. A continuación, me indicó cuáles eran los fardos que tenían que vender y mandó llamar a la persona encargada de llevar una lista de los géneros que transportaba el barco. Cuando se presentó esta persona, preguntó a nombre de quién tenía que registrar la mercancía. «A nombre de Simbad el marino», contestó el capitán. Al oír esto me quedé bastante sorprendido, pero mirándolo con más detenimiento, reconocí en él al capitán del barco en el que había hecho mi segundo viaje, aunque hay que decir que su aspecto había cambiado mucho desde entonces. En cuanto a lo que él se refiere, no es extraño que no me reconociera, puesto que me creía muerto. «Así que, capitán», le dije, «el mercader dueño de estos fardos se llama Simbad». «Pues sí», me respondió, «ese era su nombre. Vivía en Bagdad y subió a mi barco en Basora. Las circunstancias se conjuraron para que lo dejásemos olvidado en una isla desierta en la que habíamos desembarcado para llenar nuestros barriles de agua. 4 horas más tarde nos dimos cuenta de su desaparición, pero para entonces el viento había arreciado y fue imposible dar la vuelta para rescatarlo». «¿Lo dais entonces definitivamente por muerto?», pregunté. «Desgraciadamente sí», me contestó él. «Pero hombre, capitán», exclamé, «miradme bien. Yo soy ese Simbad que un día se quedó dormido en una isla y cuando se despertó vio que lo habían abandonado». El capitán me miró con asombro, pero pronto se convenció de que decía la verdad y se alegró muchísimo de que hubiese podido salir del trance sano y salvo. «Estoy muy contento», me aseguró, «porque ahora puedo borrar de mi conciencia el remordimiento de haber actuado ligeramente con vos.
coged ahora vuestros géneros y que os vayan muy bien las cosas en el futuro. Agradecido me hice cargo de mi mercancía. En nuestro traficar por las islas, procuré hacerme con una buena provisión de clavo, canela y otras especias. En una ocasión, vi una tortuga que tenía unos 20 codos de largo y casi otros tantos de ancho, así como un pez parecido a una vaca con una piel tan gruesa que se utilizaba para fabricar escudos. En otra ocasión, también pude contemplar un pez que tenía toda la apariencia de un camello en su forma y color. Poco a poco nos fuimos acercando a Basora hasta que un buen día arribamos al puerto. Sin perder tiempo, regresé a Bagdad con tanto dinero encima que a duras penas podía contarlo. Dinero este al que había que añadir otros tesoros que también llevaba conmigo. Tampoco en esta ocasión me olvidé de los pobres, a los que hice generosas donaciones y también compré extensas parcelas de tierra para añadirlas a las que ya poseía. Y así fue como terminó mi tercer viaje. Tras acabar su narración, Sinbad le dio otros 100 sequíes a Hindbad, quien dejó la casa junto con los demás invitados. Pero al día siguiente, cuando se reunieron todos de nuevo y el banquete llegó a su fin, su anfitrión continuó el relato de sus aventuras.